En los albores de la creación de la Tierra Media, Morgoth, el Ainur más poderoso de entre todos los seres espirituales nacidos del Creador del mundo, distorsionó y desafió la sintonía que dio origen a la Tierra Media. Y muchos Ainur le siguieron en su disonancia, y Sauron estaba entre ellos. Tras la caída de su maestro Morgoth durante la Guerra de la Cólera, Sauron, que había sido su lugarteniente, se amedrentó ante el poder inmenso de los Valar, ganadores de la guerra, y fue conminado a ir a Valinor para ser juzgado. Pero Sauron, que había permanecido demasiado tiempo bajo la maldad de Morgoth y grande había sido su poder bajo los tiempos oscuros de la Primera Edad, permaneció oculto en la Tierra Media y eludió el juicio de los Valar. Y durante los años siguientes comenzó a ganar poder alzándose como un nuevo señor oscuro. Muy buenas y bienvenidos a todos y todas a este nuevo vídeo en el que os hablaré sobre Barad-dûr, la gran fortaleza que Sauron crea durante la Segunda Era del Sol y que sería su siniestra guarida, una colosal torre fortificada de la que nadie escapaba, y quien lo hacía era para cumplir algún oscuro designio de Sauron. Pero antes de continuar te pido que te suscribas a mi canal, si no lo has hecho ya, te dejes un buen like, actives las notificaciones para no perderte los vídeos de mi canal y dejes tu opinión en la caja de comentarios. Además, si deseas apoyarme, puedes hacerte miembro de mi canal, lo cual te dará una serie de ventajas como contenido anticipado de los vídeos por estrenar, además de peticiones de vídeo personalizadas. Para contaros la historia de la Torre Oscura, tengo que hablaros sobre el comienzo de la Segunda Edad del Mundo, ya que nada más empezar, Sauron centra sus esfuerzos en el engaño y la persuasión, adoptando diversas identidades para desplegar sus planes en secreto. De esta forma intenta infiltrarse en los reinos élficos más importantes de la Tierra Media, y se cuenta que llega a los dominios del alto rey de los Noldor, Gil-galad, que tenía su reino en Lindon, al oeste de la Tierra Media. Bajo la identidad de Anatar, el Señor de los Dones, afirma ser un enviado de los Valar, puesto que Sauron conocía los planes de los dioses para enviar más tarde a los magos Istari. Pero allí no es bien recibido y es expulsado de Lindon, ya que tanto Galadriel como Elrond desconfiaban de él. Las mentiras y promesas de Sauron sí tendrían cabida en Eregion, donde Celebrimbor y la hermandad de herreros Myrdain anhelaban el conocimiento máximo sobre todas las cosas, y Anatar les prometería desentrañar juntos los secretos del mundo. Puesto que Sauron había sido adiestrado en Valinor por el Vala Aule, quien conocía todos los misterios de la artesanía, los minerales y los metales, por lo que sus talentos encajaban a la perfección con los propósitos de los herreros de Eregion, y juntos crearon los anillos de poder. Pero Sauron los traicionó, ya que en secreto forjaría el anillo único en los fuegos del Monte del Destino, muy al sur de la Tierra Media. Y se dice que durante el año 1600 de la Segunda Edad, Sauron, que con temor contemplaba cómo los numeroneanos crecían en poder y empezaban a crear colonias permanentes en el continente, forjó un anillo para gobernarlos a todos y una fortaleza para atraparlos a todos en las tinieblas. Tolkien describe la Torre Oscura de una escala tan gigantesca que era casi irreal, aunque no da muchos detalles más allá de su tamaño e impresionante fuerza, y que era a la vez la fortaleza principal para las tropas de Sauron. Y desde esta torre se emitían sus órdenes con poderosos cuernos y tambores, arsenal para sus armas y prisión para sus cautivos, y que siempre estaba rodeada de negras nieblas, por lo que no puede ser vista con claridad. La primera descripción de Barad-dûr que aparece en El Señor de los Anillos la da Tolkien a través de una visión en la que Frodo pudo ver una inmensa torre y que vio que muro sobre muro, almena sobre almena, se alzaba una gran edificación como si fuera una montaña de hierro, puertas de acero y torre de diamante. Más adelante en la historia, mientras Frodo y Sam subían
por la ladera del Monte del Destino, al quitarse el velo tenebroso por un cambio de viento, lograron ver por un instante Barad-dûr. Y Tolkien menciona que tiene una torre más alta, por lo que podemos interpretar que estaba compuesta de varias torres, cuajadas de múltiples elementos, muros, pináculos y almenas, todas negras y sombrías. Pero existe además una interesante contradicción en los escritos de Tolkien sobre Barad-dûr, ya que en El Señor de los Anillos, Elrond de Rivendell da una explicación detallada en la que afirma que los cimientos de la torre fueron puestos allí por el poder del Anillo Único. Y al ser destruido la torre más adelante se derrumbó, como bien sabemos. Sin embargo, en el apéndice B, llamado La Cuenta de los Años, Tolkien anota que Sauron empezó la construcción de la torre hacia el año 1000 de la Segunda Edad, completándola aproximadamente al mismo tiempo que forjaba el Anillo Único 600 años después. Esta contradicción de fecha ha llevado a algunos fans a bromear con la idea de que la Torre Oscura debió ser prefabricada por Sauron a lo largo de 600 años y montada sobre sus cimientos tras la forja del Anillo Único. Sauron desataría una guerra contra Eregion, pero que Celebrimbor ocultaría a tiempo muy lejos los tres anillos élficos. Y durante el año 1695, Sauron invadió la tierra de Eriador, la cual arrasó, mientras que Gil-galad enviaba a Elrond en auxilio de los elfos. Eregion sería destruida hasta los cimientos y Celebrimbor sería asesinado. Tras este largo asedio, las puertas de Moria se cerraron para siempre, y Elrond llevaría a los elfos supervivientes a un valle escondido en Imladris, encontrando allí un refugio en el que más adelante se conocería como Rivendell. En el año 1700 de la Segunda Edad, Sauron estaba dispuesto a hacerse con el control de la Tierra Media y continuaría sus ataques por la tierra de Eriador, y Gil-galad se vio obligado a pedirle ayuda a Númenor, que respondió de inmediato, ya que su rey en aquel entonces era Tar-Minastir, que enviaría una gran flota a Lindon para auxiliar a los elfos, y gracias a esto se pudo derrotar a Sauron, que sería expulsado de Eriador, y las tierras del oeste tuvieron un largo periodo de paz desde entonces. Aunque en Númenor la sombra de la envidia crecería, ya que envidiaban la inmortalidad de los Eldar, mientras que los dominios de Númenor crecían a lo largo de las costas de la Tierra Media. Y fueron pasando los siglos, y ya en el año 2251, los hombres de Númenor comenzaron a dividirse entre fieles y rebeldes a los Valar. Y por este tiempo despertaron los Nazgûl, espectros del anillo, mientras que en Umbar, muy al sur, se convertía en una gran fortaleza de Númenor. Y no mucho después se construyó también Pelargir, siendo el principal refugio de los fieles. Mucho tiempo pasó y a partir del año 3255 entraría en juego Ar-Pharazôn, el Dorado, que se haría con el trono de Númenor, siendo el rey más orgulloso de su historia. Gil-galad nuevamente pediría ayuda a Númenor y sorprendentemente Pharazôn respondió, ya que Sauron en ese momento era el señor más poderoso de la Tierra Media, algo que despertaba la ira y envidia del rey de Númenor, que desembarcaba en las costas de Umbar con un invencible ejército que aplastó completamente a las fuerzas de Mordor y exigió entonces a Sauron la rendición. Y el Señor Oscuro la aceptó y sería llevado como prisionero a Númenor, si bien todo era un engaño de Sauron, ya que poseía el Anillo Único en ese momento, y su principal propósito era infiltrarse en el reino de los hombres para persuadir a su rey y atraerlo a la oscuridad. Y así fue como Sauron persuadió a Pharazôn, que deseaba la vida eterna, y pronto lo convenció para renegar de los Valar y de los elfos. Y durante 50 años, el Señor Oscuro envenenó las mentes de los númeroneanos, hasta que el rey ordenaría la creación de una gran armada, y durante 9 años, los hombres trabajaron a destajo para construirla y atacar Valinor. Pero esto despertaría la ira de los Valar, que solicitarían la ayuda de Ilúvatar, el dios supremo omnipotente, que intervendría y se levantaría una gran ola que provocaría la destrucción de Pharazôn y su armada,
provocando también el hundimiento en el mar de la isla de Númenor. Y con esto la gran civilización de los hombres era destruida, pero no todos ellos desaparecieron, ya que un conjunto de los llamados fieles a los Valar escaparon de la maldición, liderados por Elendil el Alto y sus hijos, que se declararon entonces enemigos de Sauron. Con esto llegamos al año 3320 de la Segunda Edad, en el que se fundan los reinos numeroneanos en el exilio, muy importantes en la Tercera Edad. Estos reinos se llamarían Arnor en el norte y Gondor en el sur. Pero Sauron, que se encontraba en Númenor durante su caída, perdió para siempre la capacidad de tomar una forma amable y hermosa y nunca más fue a Anatar. Sin embargo, su espíritu sobrevivió y regresó como un viento maligno a Mordor. Pero 9 años después, Sauron atacaría Gondor y tomaría Minas Ithil, que sería conocida durante El Señor de los Anillos como Minas Morgul, provocando la retirada de Isildur a través del río Anduin, mientras que Anarion, segundo hijo de Elendil, permanecería en Gondor defendiendo Minas Tirith y Osgiliath. Finalmente se produce la alianza de hombres y elfos en el año 3430, ya que Anarion lograba mantener a Sauron dentro de Mordor, e Isildur convocaba a los reyes menores alrededor de la Piedra de Erech para formar un ejército. Pero uno de estos reyes no acudió a la batalla y sería el rey de los muertos que vemos en el Retorno del Rey. Mientras tanto, Gil-galad y Elendil celebraban un concilio junto a los señores elfos, en una gran mayoría de la rama de los Noldor, pero también habían elfos Sindar y muchos de ellos silvanos de Lothlórien y del Bosque Negro, siendo sus principales líderes por parte de los elfos Gil-galad, Elrond, Círdan, Orofer, señor del Bosque Negro y abuelo de Legolas, y Amdir de Lórien. Los hombres beligerantes eran Dúnedain, descendientes del linaje de Númenor que escaparon del desastre, pero también estaban acompañados por hombres valientes del norte del valle de Anduin, señores de los caballos, que siglos más adelante serían conocidos como el pueblo de Rohan. A la alianza también se le sumaron los enanos de Moria bajo el mando de Durin IV, aunque se sabe que algunos enanos de las casas más orientales se unieron a las tropas de Sauron, cuyo ejército se encontraba configurado por orcos, hombres malignos del este que habían caído en el pasado bajo la sombra del Señor Oscuro, y también de sureños de Harad, además de un número indeterminado de numeroneanos negros que en el pasado le declararon lealtad, como fue Boca de Sauron, que aparece en la versión extendida de El Retorno del Rey. Finalmente, tras un año de preparativos, la alianza se embarcó hacia el este, y en la cima de los vientos se reunieron las tropas de los hombres y elfos, y tras aguardar un tiempo a que los aliados del otro lado de las montañas nubladas se organizaran, partieron hacia Mordor, y se dice que el ejército allí reunido era el más grandioso de todos los vistos anteriormente en la Tierra Media, desde que el ejército de los Valar derrotara a Morgoth. La última alianza entonces cruzó el paso alto hacia los valles del Anduin, donde los elfos del Bosque Negro y los enanos de Moria se incorporaron, hasta descender por el Anduin, y Tolkien nos cuenta que en esta guerra todas las criaturas vivientes se dividieron ese día hacia un bando u otro, excepto los elfos, que era la única raza que no estaba dividida y que seguían fielmente el mando de Gil-galad. La alianza entró en Rhovanion con fiereza, y Sauron retrocede con sus tropas hasta Dagorlad, arrasando las tierras de entre el sur del Bosque Negro y el Anduin, donde se dice que habitaban las Ents mujeres, y ambos ejércitos chocaron y se produjo entonces la batalla de Dagorlad. Pero el rey Orofer de los elfos silvanos entró en batalla con sus más bravos guerreros antes de que Gil-galad diera la señal de ataque, y entonces sus fuerzas fueron emboscadas y empujadas hacia la Ciénaga de los Muertos, ya que los elfos silvanos no eran tan numerosos y estaban mal equipados, y fue aquí donde Orofer encontró su final. Pero su hijo Thranduil sobrevivió valerosamente y tomó el mando de las fuerzas restantes para seguir combatiendo. Gil-galad y Elendil se encargaron de enfrentar al grueso del ejército de Sauron y partieron con una gran ventaja, pues nadie era capaz de hacer frente a la lanza del rey elfo llamada Aiglos, que se cree que estaba hecha de mithril y plata,
mientras que Elendil manejaba a Narsil con gran bravura, y juntos empujaron a los orcos dentro del mismo Mordor, y el ejército de la Alianza entonces asaltó la tierra del Señor Oscuro, y la Alianza encontró el camino casi despejado gracias a la valerosa acción de los elfos silvanos, por lo que Sauron tuvo que refugiarse en la Torre Oscura, y durante 7 largos años la última Alianza sitió la fortaleza de Barad-dûr, ya que el Señor Oscuro tenía una gran cantidad de orcos y hombres atrincherados en su fortaleza, mientras que se encontraba rodeado de los ejércitos combinados de Gondor, Arnor, Lindon, Rivendell y Moria. Y Sauron era acosado por diferentes frentes, incluidas las laderas del Monte del Destino, y muchas veces atacaron, pero siempre fueron rechazados, ya que Barad-dûr era inexpugnable, ya que estaba protegida por el poder del Anillo Único. Sauron no se quedaría quieto dentro de su torre y muchas veces salió a hostigar a las fuerzas de la Alianza, utilizando también muchos proyectiles y sortilegios contra sus enemigos, causando grandes pérdidas, y en una de estas acciones moriría Anarion, hijo de Elendil. Pero en una de estas incursiones Sauron se encontró cara a cara con Gil-galad y Elendil y los combatió a la vez, y se produjo entonces un épico combate en el que ambos reyes morirían, pero no sin antes derribar a Sauron, que perdería su anillo único. Se cuenta como Sauron quedó sin cuerpo ni forma y su espíritu huyó muy hacia el este, mientras que su ejército fue derrotado y Barad-dûr derribada, pero quedaron sus cimientos, imposibles de retirar por haber sido creados con el anillo único, que sería reclamado a su vez por Isildur, ahora rey de los hombres. Y muchas torres fueron construidas para vigilar Mordor, como fue la torre de Cirith Ungol, manteniendo una vigilancia de 1000 años para impedir el retorno de Sauron. Con la victoria de la última alianza sobre el Señor Oscuro se inició la Tercera Edad del Sol, que marca la decadencia de los elfos y el ascenso de los hombres. Aunque fue un triunfo agridulce para la Alianza, ya que el Anillo Único no fue destruido por Isildur a pesar de los consejos de Círdan y Elrond, ya que Isildur quiso conservar el anillo como indemnización por la muerte de su padre y hermano, algo que lo llevaría a su propia destrucción más adelante en los Campos Gladios. El anillo entonces permaneció y poco a poco Sauron recobraría su poder y 1000 años después volvió a alzarse, reconstruyendo su reino perdido poco a poco para amenazar nuevamente a la Tierra Media. Pero eso forma parte de otra historia. Gracias por ver el vídeo, deja tu opinión en la caja de comentarios y suscríbete si te gusta el contenido que hago de El Señor de los Anillos, déjate un buen like y nos vemos en el próximo vídeo.